Hola, esto es RodLab Audio Novelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar. Capítulo 5. ¿Por qué hay petróleo aquí? Solté un gemido en secreto, luego miré a mi alrededor y enderecé la postura. No estaba seguro de cómo habían terminado las cosas así, pero ahora era la estrella en ascenso de la oficina del Estado Mayor de Operaciones, así que no podía permitirme despertar sospechas con ningún comportamiento extraño. Por ahora, mi única opción era cumplir con mis deberes con calma y planear para el futuro. Por ahora, supongo que debería empezar por manejar los documentos en mi escritorio. Solté un suspiro suave, tomé el montón de papeles junto al teléfono y revisé su contenido. Susurro. Al hojearlos, vi que el contenido era perfectamente ordinario. La mayoría eran solicitudes de permisos operativos o aprobaciones para la construcción de edificios militares. El proceso era que yo realizaba la revisión inicial, y si no había problemas lógicos, los aprobaba y los enviaba a la cadena superior. Oficial de Estado Mayor de Operaciones, triángulo negro hacia la derecha, jefe de operaciones. Triángulo negro hacia la derecha, subjefe de Estado Mayor. Cuartel general, triángulo negro hacia la derecha, jefe del Estado Mayor general. Así era más o menos cómo funcionaba el proceso de aprobación. No era un trabajo particularmente difícil, así que aprobé todo excepto algunos documentos que requerían reajustes de recursos y personal. Sin embargo, cuando abrí el último documento, me sorprendí. Solicitud de aprobación para la construcción de la base logística para jefe de operaciones, coronel Ernst Bark. D. Oficial de Estado Mayor de Logística, capitán Arnold Haupt, fecha, 16 de marzo de 1944. Asunto: solicitud de aprobación y selección del sitio para la construcción de la base logística en el Frente Oriental. Asignado a Oficial de Estado Mayor de Operaciones, Teniente Daniel Steiner. Era una solicitud estándar para la aprobación de la construcción de una base logística. El único problema era que yo figuraba como el encargado. ¿Por qué? No podía entenderlo. Una base logística es un depósito de suministros a pequeña escala que sirve como intermediario, recibiendo materiales sin problemas desde el cuartel general logístico principal en la retaguardia y luego, reabasteciendo las líneas del frente. En resumen, es un centro crucial para asegurar las rutas de suministro, construido para evitar situaciones en las que los suministros queden desatendidos. La logística es tan importante que la llaman la madre de la guerra. ¿Y la estaban confiando a un oficial de Estado Mayor de Operaciones? Y no a cualquier oficial, sino a un teniente primero que acababa de recibir un ascenso especial de un rango y que torpemente había ¿asumido el puesto? Debe haber habido alguna confusión en el informe. No importaba cómo lo mirara, esto era algo que tenía que llevar al jefe de operaciones. Habiendo tomado mi decisión, reuní los documentos y fui a la oficina del jefe de operaciones, ubicada dentro de la oficina del Estado Mayor de Operaciones. El jefe de operaciones, enterrado bajo todo tipo de informes y documentos, levantó la vista al escuchar el sonido de mis pasos. Si no es nuestro héroe, Daniel. El coronel Ernst Bark se rió mientras se estiraba, irradiando el aire de un vecino amable y cercano. Pero nunca se debe juzgar a una persona solo por su apariencia. Cualquiera que hubiera alcanzado el rango de coronel en el imperio seguramente había pasado por el infierno y había regresado. Solo hice lo necesario. El título de héroe es un poco exagerado. La humildad es una virtud en cualquier país. Mi actitud modesta pareció agradarle a Ernst, quien sonrió y comenzó a hablar. Entonces, teniente primero, ¿en qué te trae por aquí? He terminado la revisión inicial de los documentos que llegaron a la oficina del Estado Mayor y he venido a informar. Ya. Tu trabajo es tan excelente como he oído. Entrégamelos. Asentí y coloqué los documentos sobre el escritorio de Ernst. Sin embargo, me aferré a la propuesta de la base logística que me nombraba como responsable. Al ver esto, Ernst inclinó la cabeza. ¿Y esa? Me fue asignada a mí. Curiosamente, la sección de aprobación para los superiores quedó en blanco. Creo que el oficial de Estado Mayor de Logística debió cometer un error. Ernst parpadeó varias veces y luego estalló en risa. ¿Por qué se ríe? Puedo entender por qué te parece extraño, pero no fue un error del oficial de Estado Mayor de Logística. Si no fue un error, los altos mandos te asignaron esa tarea intencionalmente. Como puedes ver, he estado bastante ocupado últimamente, así que parte de ello es para distribuir la carga de trabajo. En cuanto a la otra razón, estoy seguro de que puedes adivinar, ¿no? Mi ceño se frunció por sí solo. Esta era la forma en que el alto mando me estaba poniendo a prueba.
Era como si me dijeran que demostrara que capturar al espía y detectar al enemigo oculto en las colinas no fue solo una casualidad. Cualquier oficial militar sabe la importancia de la logística, pero construir una base en la ubicación adecuada no es una tarea fácil. Una base logística debe estar segura contra ataques enemigos, ser fácilmente accesible y tener suficiente espacio para alojar una gran cantidad de suministros. Así que, debieron haberlo considerado una forma adecuada de evaluar mi capacidad para desempeñar las funciones de oficial de Estado Mayor de Operaciones. ¿Quién es? Me está poniendo a prueba el jefe de Estado Mayor. No estaba seguro, pero esta era una oportunidad. Una oportunidad única en la vida para mostrar mi incompetencia y recibir críticas entusiastas. Si construyo la base logística en un lugar ridículamente terrible, mi evaluación de desempeño caerá en picada. Una vez que eso suceda, debería poder salir del ejército de forma natural. Emocionado por la idea de ser dado de baja, le di a Ernst un saludo firme. Gracias por su confianza, haré todo lo posible para construir la base logística. Contento con mis palabras, Ernst sonrió y asintió. Bien. Proporcionaremos un presupuesto suficiente, así que no te preocupes y continúa con el trabajo. Sí, señor. Aunque respondí con energía, sonreí astutamente para mis adentros. Lo siento, pero pronto te arrepentirás de esto. Porque voy a construir esta base en lo que, teóricamente, es la peor ubicación posible. Asterisco. 15 días después. Las líneas traseras del Frente Oriental. Las llanuras de Bardenplatz. Bro. El suelo parecía temblar mientras maquinaria pesada entraba en las llanuras, transportando materiales de construcción. Observando desde la distancia, el capitán Arnob Haupt, oficial de Estado Mayor de Logística, no estaba complacido. ¿Qué demonios estará pensando el alto mando? Confiar la construcción de una base logística a un teniente primero que aún es un novato. Ese maldito mocoso había ordenado la construcción en las llanuras de Bardenplatz, y ahora se estaban desperdiciando todo tipo de mano de obra y recursos. ¿Por qué demonios construir una base logística aquí? Las llanuras de Bardenplatz no son más que campos abiertos. Eso significa que son increíblemente vulnerables a los bombardeos de artillería enemiga. Para contrarrestar eso, tenemos que construir muros protectores separados, lo cual es un desperdicio extremo de materiales. ¿Y los muros eran el único problema? Si vas a construir una base en una llanura, al menos deberías elegir un lugar donde puedas usar carreteras existentes. Pero las llanuras de Bardenplatz no tienen carreteras utilizables cercanas en absoluto. Eso significaba que teníamos que construir nuevas carreteras hasta las llanuras. Y si construyes carreteras de entrada, tienes que construir carreteras de salida, duplicando el presupuesto. Fue, en pocas palabras, un desperdicio colosal de dinero. Daniel Steiner, ¿verdad? Ese maldito mocoso. Gracias a un mocoso oficial que no sabía nada sobre logística, el dinero de los impuestos del imperio se estaba desperdiciando en tiempo real. Arnob nunca se había considerado un patriota particularmente profundo, pero ver el dinero de la nación desperdiciarse ante sus ojos encendió espontáneamente su espíritu patriótico. Pero ¿cómo podría un simple capitán, un oficial de logística, desafiar una orden del cuartel general? Aunque Daniel Steiner tenía un rango inferior, su autoridad era inmensa. La prueba era que, aunque su descontento crecía, no podía decir ni una sola palabra en contra frente a Daniel. Cuando Daniel vino a hacer una inspección hace una semana y ordenó que la construcción continuara según lo planeado, Arnob no pudo objetar. A pesar de sus sentimientos internos, Arnob era, después de todo, un burócrata del imperio. Si el cuartel general te dice que lo hagas, lo haces, ¿qué otra opción hay? Frustrado, Arnob sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo, tomó uno y se lo puso en la boca. Mientras sacaba un encendedor y prendía el extremo, la radio adherida a su charretera comenzó a emitir estática. Oficial de logística. ¿Me recibe? Este tipo siempre llama justo cuando estoy fumando. Arnob sacó su radio, presionó el botón de transmisión y respondió. Olvidando tu rango y nombre otra vez. Si empiezas así, ¿cómo se supone que debo saber con quién estoy hablando? Ah. Eres tan estricto. Sargento Winterenfeld. ¿Así está mejor? ¿Así está mejor? ¿Qué pasa? Bueno, ¿sabes cómo hicimos ese estudio del terreno? Con los expertos. Arnob asintió. Era un procedimiento estándar inspeccionar el terreno antes de construir un edificio. Se había vuelto obligatorio desde un incidente en el que se levantó un edificio de manera descuidada, lo que provocó un colapso del terreno y víctimas. Los resultados de los expertos llegaron hoy, y bueno, no sé qué decir. Me hizo pensar que el cuartel general no asignó esto al teniente Daniel Steiner sin razón. ¿HM?
El sargento, que ayer mismo había estado maldiciendo a Daniel junto con él, de repente cambió de actitud. Era desconcertante. Ve al grano. El punto. ¿Qué dijeron los resultados? Jajaja. Bueno, verás. El sargento exclamó con voz alegre. Es petróleo. Petróleo. Encontraron petróleo bajo tierra. Y un depósito masivo, además, suficiente para perforar. Al escuchar eso, Arnott dejó caer el cigarrillo que sostenía. ¿Qué? ¿Petróleo? ¿Las llanuras de Bardenplatz eran un campo petrolífero? Si eso era cierto, entonces el que no sabía nada sobre logística no era Daniel, sino Arnott mismo. Exhalando un suspiro vacío, Arnott levantó una mano y se secó la cara. ¿Podría ser que el teniente primero Daniel Steiner lo supiera desde el principio? El pensamiento hizo que la actitud descarada de Daniel comenzara a tener sentido. Arnott soltó una risa baja y autocrítica, y entrelazó las manos detrás de la espalda. Parece un talento increíble ha sido comisionado en el cuartel general. Asterisco. Mientras tanto, Daniel Steiner, al enterarse de que las llanuras de Bardenplatz, el sitio de la nueva base logística, eran un campo petrolífero, ¿por qué? Estaba, en tiempo real, completamente desconcertado. Capítulo 6. ¿Cómo se llegó a esto? Dejé de beber y miré fijamente al soldado frente a mí. Algo en la forma en que el respeto hacia mí florecía en su rostro emocionado me resultaba inquietante. Al principio, me molestó que el soldado interrumpiera mi descanso en el club de oficiales después del trabajo, pero ahora me dominaba una emoción completamente diferente. Fue porque acababa de escuchar la noticia que me trajo, que el sitio de construcción para la base logística era un depósito de petróleo. ¿Podría haber oído mal? Por favor, que haya oído mal. Rompiendo en un sudor frío, dejé mi vaso sobre la barra y hablé. Soldado. Si no le importa, ¿podría repetir eso? Por supuesto, señor. Se ha descubierto un enorme yacimiento de petróleo en el sitio de construcción que usted designó para la base logística. Teniente Daniel. El capitán Arnott, el oficial de personal de logística, me dio la orden por radio de informarle, así que me tomé la libertad de venir corriendo aquí. Este soldado, su voz era demasiado alta. ¿No estaba prácticamente gritándolo a toda la sala, como si estuviera muriendo por presumir de mi logro? Gracias a él, no solo el barman, sino también personas de otros departamentos que disfrutaban de su tiempo libre, me estaban mirando fijamente. ¿Encontraron petróleo en la base logística? ¿Quién lo encontró? No me digas que fue ese novato. No, si miras bien, ese es el teniente Daniel. ¿Quién es el teniente Daniel? ¿No lo sabes? Es el tipo que atrapó a ese espía y recibió un ascenso especial de un rango. La inteligencia central debe haber recibido algunas críticas por su culpa. Y también estuvo lo de las colinas. Las miradas fijas en mí y los fragmentos de conversación me estaban incomodando. Parece que no podré ir al club de oficiales por un tiempo. Quedarme aquí más tiempo sería como estar sentado sobre alfileres y agujas, así que me levanté de mi asiento. Si lo que dijo el oficial de logística es cierto, no me queda más remedio que ir a inspeccionarlo. Me arreglé la ropa y me puse la gorra del uniforme, que había estado descansando sobre la barra. Pediré permiso al jefe de operaciones para una inspección. Gracias por la información, soldado. Mientras daba las gracias, inclinando ligeramente el ala negra de mi gorra, el soldado me hizo un saludo firme. Por alguna razón, parecía conmovido. Aunque no tenía idea de qué parte de eso le resultaba tan emotiva. Es un honor servirle, teniente Daniel. Devolviendo su saludo con desgana, salí del club de oficiales, frunciendo el ceño en secreto. ¿El peor sitio de construcción que elegí es en realidad un depósito de petróleo? ¿Qué clase de tontería es esta? El oficial de logística debe haberse equivocado. Sí. Tenía que ser un error. El petróleo era uno de los recursos estratégicos más críticos en una guerra. Se necesitaba petróleo no solo para los vehículos, sino para hacer funcionar los tanques y poner en el aire a los aviones de combate. No sería una exageración decir que la presencia de un campo petrolero podría decidir el curso de la guerra. Eso significaba que mi posición dentro del ejército imperial se consolidaría por haberlo descubierto. En resumen, mi sueño de una baja deshonrosa se alejaría un paso más. Así que, por favor. El informe del soldado tenía que ser un error. Asterisco. Muy desafortunadamente, no fue un error. Después de 10 días de procedimientos complicados, finalmente salí para la inspección, solo para encontrar petróleo brotando en medio de las llanuras de Bardenplatz. La vista de la plataforma petrolera operando con un rugido ensordecedor me hizo fruncir el ceño.
Ve eso, señor, ese es el petróleo que descubrió el teniente Daniel. Jajajaja. El sargento Vincenfeld soltó una risa fuerte y levantó el puño. Estaba tan lleno de entusiasmo que parecía que me habría echado un brazo sobre los hombros si yo fuera un suboficial, en lugar de un oficial. Cuando le ordené que construyera la base logística aquí, me miró con desprecio como si fuera un pedazo de basura humana. Supongo que las cosas han cambiado, ¿no? Mientras observaba al sargento Vinte con desagrado, Arnott, el oficial de personal de logística que estaba a mi lado, habló. Teniente Daniel. En nombre del Departamento de Logística, quiero expresar mi agradecimiento. Según el informe, hay suficiente petróleo enterrado aquí para que el imperio dure los próximos 27 años. Esto será un arma poderosa para el imperio. ¿Es así? Sí. Ya he contactado con el Departamento de Ferrocarriles al respecto. Estamos planeando conectar un ferrocarril a esta base logística para transportar el petróleo más rápidamente. Una vez hecho esto, ya no tendremos que depender de importaciones para nuestro suministro de petróleo. ¿No se suponía que este tal Arnott era irritable y negativo con todo? Mi impresión de él en la primera inspección fue la de un pesimista, pero ahora sus ojos estaban llenos de esperanza. Incluso parecía sentir una especie de éxtasis. Yo, por otro lado, solo podía suspirar. ¿De qué servía ganar méritos en un imperio que estaba condenado a perder de todos modos? Arnott debió de confundirlo con un suspiro de alivio, de que el imperio ya no tendría que depender de potencias extranjeras, porque se volvió hacia mí y habló con un tono orgulloso. Por cierto, solo llevas 4 meses como oficial, y ya has conseguido 3 méritos distinguidos. No me sorprendería que pronto te asciendan de nuevo. El sargento Vinte intervino, alzando la voz. Jaja, así es. A este ritmo, el teniente Daniel podría acabar con un rango más alto que tú, capitán. Eso sí que sería un espectáculo. Ver a los dos alborotarse tanto por mi ascenso me pareció extraño. Agradecía el sentimiento, pero desde mi perspectiva, no era más que incómodo. Son demasiado amables. No busco ningún ascenso especial adicional. En el momento en que terminé de hablar, los dos contuvieron la respiración y me miraron fijamente. Justo cuando me preguntaba si había dicho algo incorrecto, Arnott aclaró la garganta y habló con un tono bastante serio. Todavía me queda mucho por recorrer. Escucharte decir que no deseas un ascenso me hace sentir pequeño por pensar que la devoción al imperio debería, naturalmente, ser recompensada. El teniente Daniel Steiner es realmente un soldado ejemplar, ¿cómo puedes tener una mentalidad tan noble? Espera, ¿no me trataron ustedes dos como un completo novato durante la primera inspección? Era absurdo, pero no incomprensible. En comparación conmigo, ambos debían tener al menos algo de lealtad al imperio. Desde la perspectiva de Arnott y Vinte, era natural que mis palabras, decir que no quería un ascenso a pesar de mis grandes logros, parecieran nobles. La verdad era que no quería un ascenso porque quería escapar del imperio, pero parecía innecesario decírselo. Levanté la mano en saludo a Arnott. Ahora que la inspección ha terminado, regresaré al cuartel general del Estado Mayor para presentar mi informe. Por favor, continúen haciendo lo mejor posible con la construcción de la base logística. Por supuesto. Déjenlo en nuestras manos. Después de que Arnott devolviera mi saludo, bajé la mano y me di la vuelta para irme. Me subí a un jeep militar estacionado cerca, y el conductor arrancó el motor. Después de ajustar el cuello, miré por la ventana y vi a Arnott y Vinte observándome con ojos llenos de admiración. Era extremadamente incómodo, así que giré la cabeza para mirar hacia adelante y dije rápidamente: «Vamos». «Sí, teniente». El conductor pisó el acelerador y el jeep dio un tirón hacia adelante. El camino aún no estaba pavimentado, así que tuve que soportar el viaje lleno de baches. Mientras conducíamos, me agarré del asa del techo y por casualidad miré el espejo retrovisor, lo que me hizo sudar frío. Arnott y Vinte seguían mirando en nuestra dirección. Se sentía como si funcionarios públicos despidieran a un ministro. Probablemente debería evitar venir a la base logística de ahora en adelante. Asterisco. La noticia de que se había encontrado petróleo en las llanuras de Bardenplatz del Imperio se difundió como un reguero de pólvora por toda la nación. Para difundir la alegre noticia, las empresas periodísticas hicieron funcionar sus prensas día y noche, y los niños en las esquinas gritaban extra, vendiendo todos los ejemplares que tenían en sus manos. Naturalmente, la familia imperial del imperio no desconocía este hecho. ¿Es cierto que se descubrió un gran yacimiento de petróleo en las llanuras de Bardenplatz? ¿Quién fue exactamente quien lo descubrió? Ante la pregunta de la joven con ojos de lapislázuli y cabello dorado como un rayo de sol primaveral,
La princesa Sylvia Bonamberg, el general de intendencia Caspar Benedict dejó su cubierto sobre la mesa. Caspar Benedict, que llevaba 4 estrellas en las charreteras de sus hombros, era el general a cargo de toda la logística, pero ante la princesa, no era más que un subordinado. Así es, Alteza. Dios realmente ha otorgado un tesoro generoso al imperio. No creo que haya sido Dios. Los hombros de Caspar se estremecieron. Se preguntó si la princesa estaba a punto de cometer una blasfemia. Pero esa no era su intención. Fue un humano quien descubrió que había petróleo en las llanuras de Vardenplatz. Estoy preguntando quién fue ese humano. Alteza. Él es un simple huérfano sin conexiones, alguien de quien no debe preocuparse. Por lo tanto, los ojos de Sylvia se entrecerraron. General de Intendencia. ¿Desde cuándo el imperio juzga el mérito de una persona basándose en su origen social? ¿Ha olvidado que el imperio está en guerra? Sylvia le estaba diciendo indirectamente que simplemente respondiera a la pregunta. Caspar era muy consciente de esto, así que bajó la cabeza y habló. Según tengo entendido, quien encontró el yacimiento de petróleo es el teniente Daniel Steiner. Creo que actualmente sirve como oficial adjunto de operaciones en el cuartel general del Estado Mayor. ¿Un teniente? ¿Un simple teniente descubrió un yacimiento de petróleo? Para Sylvia, que esperaba que un oficial de alto rango lo hubiera encontrado tras invertir dinero y mano de obra, esto fue un choque bastante inesperado. Interesante. De más de una manera. Si solo era un teniente, había una alta probabilidad de que fuera un expediente político en blanco. Lo que significaba que no había mejor momento que ahora para reclutarlo a su lado. Necesitaba mantener a tantas personas competentes como fuera posible a su lado. Solo entonces aumentarían sus posibilidades de heredar el trono. Teniente Daniel Steiner. Golpeando sus dedos sobre la mesa del comedor, Sylvia esbozó una leve sonrisa. Pronto tendré que ir a verlo. Capítulo 7. No te ofrezcas voluntario. Después del largo viaje desde las llanuras de Vardenplatz, regresé al cuartel general del Estado Mayor y salí del coche, con todo mi cuerpo gritando agotamiento. Esto me está matando. Excluyendo las comidas y el sueño, había estado en la carretera casi 3 días seguidos. Para alguien como yo, que siempre había tenido dificultades con las pruebas de aptitud física en la academia militar, fue una marcha absurdamente agotadora. Por eso quería evitar una gira de inspección por el este si era posible. Pero con los informes de un hallazgo de petróleo, no tuve más opción que ir y confirmarlo con mis propios ojos. Resultó que el agua negra descubierta en las llanuras de Vardenplatz era efectivamente petróleo. Bueno, por supuesto que lo fue. El personal del departamento de intendencia no era idiota. Ciertamente podían distinguir entre aguas residuales y petróleo. La razón por la que fui a la inspección de todos modos fue para intentar desviar un poco la atención del cuartel general de mí. Actuar como un novato corriendo para confirmar si el descubrimiento era real parecía más apropiado que sentarme tranquilamente en la oficina del Estado Mayor de Operaciones como si encontrar petróleo fuera algo habitual. No es que eso empañara mis honores militares, pero aún así. Con un suspiro, aflojé la corbata alrededor de mi cuello y caminé hacia el edificio principal. Estaba tan cansado que quería tirarme en la cama del dormitorio de inmediato, pero como soldado, no podía saltarme el informe de regreso. Asterisco. A teniente Daniel Steiner. Bienvenido de nuevo. Al entrar en la oficina del jefe de operaciones y saludar, Ernst me recibió con una sonrisa benevolente. No podía dejar que esa amable sonrisa me engañara. Manteniendo el saludo, comencé a hablar. Informando, señor. Como resultado de la inspección de las llanuras de Vardenplatz en la línea trasera del frente oriental. Supongo que era petróleo. El cuartel general y los ciudadanos del imperio ya están al tanto de ese hecho, así que no es necesario un informe aparte. Eso será todo. Puede estar tranquilo. Con su permiso, ya no necesitaba saludar. Bajé la mano con firmeza y me puse en posición de descanso de desfile. Últimamente todos han estado elogiándote, teniente. Lo mismo ocurre con el alto mando. Pensar que encontraste un yacimiento de petróleo. Es un logro espléndido, uno que ni yo ni los superiores pudimos conseguir. Me alaba demasiado, señor. Era cierto. No lo había encontrado porque quisiera. Sin embargo, Ernst parecía pensar que solo estaba siendo modesto y soltó una risa baja. Se habló mucho de darte un ascenso especial por esto. Yo mismo estaba a favor. Pero algunos individuos se opusieron, así que las cosas no avanzaron tan bien como esperaba. ¿Se opusieron, señor? Sí. En apariencia,
Dicen que no pueden otorgar un ascenso especial 2 veces en tan poco tiempo a alguien sin experiencia en combate. Pero, desde mi punto de vista, parece que les molestó tu historial. Ernst hablaba de manera indirecta, pero estaba claro que algunas figuras del alto mando militar argumentaban que a un huérfano como yo no se le debería otorgar más poder. Lo entendí. Aunque el reino de Baviera había cambiado su nombre a Sacro Imperio de Baviera, y abolido la discriminación basada en el estatus social, sus vestigios aún eran profundos. Actualmente, la mayoría de las figuras políticas y financieras del imperio provenían de familias nobles, y algunas regiones todavía se denominaban baronías y condados. En una época en la que la ley antidiscriminación era solo una formalidad, era natural que no vieran con buenos ojos a un huérfano que acumulaba méritos. Si no hubiera despertado los recuerdos de mi vida pasada, podría haberme enfadado. Pero ahora, solo podía verlos como personas a las que estaba agradecido. ¿Iban a bloquear mi ascenso? Si pudiera, me habría inclinado ante ellos en señal de agradecimiento. Si esa es la opinión del alto mando, entonces la seguiré. Al ver que no me afectaba, Ernst me examinó con una expresión de genuina admiración. Pensé que te enfadarías, pero eres bastante notable, un soldado modelo, ¿es eso? Ahora entiendo por qué el general de brigada Heinrich te tiene en tan alta estima. Ernst se rió antes de que su expresión se volviera repentinamente seria. En una sociedad justa, una persona de alta estima debería tener un rango acorde con su reputación. ¿No está de acuerdo, teniente? El ambiente se sentía como uno en el que no podía negarme. Asentí con la cabeza. Sí, señor. Me alegra que estemos de acuerdo. En ese espíritu, me gustaría que fueras al Frente Norte. ¿El Frente Norte? ¿De qué estaba hablando? La sugerencia fue tan inesperada que me quedé paralizado un momento antes de hablar rápidamente. ¿El Frente Norte, señor? Así es. Como sabes, la marea de la batalla en el Frente Norte ha cambiado a nuestro favor. Es el momento perfecto para hacerte un nombre. Ve allí y construye un historial de logros. Si el alto mando quiere experiencia en combate, entonces simplemente tenemos que dársela, ¿no es así? Ernst me estaba diciendo sutilmente que había movido algunos hilos por mí, pero sus palabras no resonaron en absoluto conmigo. Cualquiera que quisiera ser dado de baja querría gritar si de repente le dijeran, ve a luchar un poco en las líneas del frente. Aún así, no podía mostrar mis verdaderos sentimientos. Pregunté con cautela, ¿es esta una reasignación? ¿Me asignarán a una unidad en el Frente Norte? Por supuesto que no. Irás como apoyo con una unidad bajo el mando directo del cuartel general. Allí ganarás experiencia en combate y regresarás de inmediato. Luego, el general de brigada Heinrich y yo impulsaremos tu promoción especial. Inclinándose hacia adelante, Ernst susurró como si debiera hacerme tener esperanzas. Una vez que eso suceda, ya no serás un oficial de Estado Mayor de Operaciones, interino. Serás uno de pleno derecho. Incluso tendrás un ayudante, así que tu trabajo será mucho más fácil que ahora. En resumen, me estaba diciendo que él había preparado el escenario, así que solo tenía que soportar un poco de dificultad y regresar. ¿Por qué decides las cosas por tu cuenta? Quise gritar, pero el muro de rango entre nosotros era demasiado alto. Aún así, todavía había una posible salida. Señor, tengo curiosidad sobre la composición de esta unidad de mando directo. Considerando tu rango actual, será una unidad del tamaño de un pelotón. En ese caso, ¿puedo seleccionar yo mismo a los miembros del pelotón? ¿Yo mismo? Los ojos de Ernst se abrieron, parpadeó varias veces antes de juntar las manos. No veo por qué no. ¿De dónde piensas reclutar al personal? Las líneas del frente ya están sufriendo escasez de personal, así que planeo seleccionar principalmente desde la retaguardia. ¿Tienes a alguien en mente? No, señor. Redactaré un aviso público, aceptaré solicitudes y luego seleccionaré al personal entre los solicitantes. La oportunidad de distinguirse en el campo de batalla debe darse por igual a todos. Mis palabras parecieron agradarle. Ernst asintió con admiración. Una idea excelente. Procede como has planeado. Sí, señor. Después de saludar a Ernst, salí de su oficina y regresé a mi escritorio. Inmediatamente saqué mi pluma estilográfica y comencé a redactar el aviso. Aviso de reclutamiento para las tropas de apoyo del Frente Norte. Escúchenme, soldados. Una feroz batalla para proteger la sagrada tierra de nuestra patria se está librando ahora en el norte. Por lo tanto, busco a aquellos dispuestos a sacrificar sus vidas por el imperio. Oh, soldados. No codiciéis el grano del imperio en vida, sino en la muerte, convertíos en la tierra de la que crece su gloria.
Uníos a mí y destruid, arrasad y aniquilad a nuestros enemigos hasta vuestro último aliento. No desearemos nada más que la muerte de nuestros enemigos. Número de reclutas. 20 soldados para la unidad de apoyo del Frente Norte. Calificaciones. Aquellos dispuestos a ofrecer su corazón al imperio. Aquellos que no desean regresar vivos de la batalla. Aquellos que desean servir al imperio, aunque mueran mañana. Oficial al mando. Teniente del Estado Mayor de Operaciones Daniel Steiner. No tiene experiencia en combate, pero está más dedicado al imperio que nadie. Gloria al imperio. Santo Imperio de Baviera. Cuartel General del Estado Mayor, Oficina de Reclutamiento de Apoyo en la línea del frente. Perfecto. Fue una obra maestra. No había ni una sola mención de regresar con vida, solo un énfasis en la muerte. Como es naturaleza humana querer vivir, seguramente nadie querría morir por el imperio. Además, había declarado explícitamente que el oficial al mando no tenía experiencia en combate. ¿Qué tipo de tonto se ofrecería voluntario para esto? Cualquier soldado que viva cómodamente en las cálidas retaguardias obviamente se burlaría de este aviso. La tasa de solicitud se desplomaría. Entonces, todo lo que tenía que hacer era encontrar alguna excusa para no seleccionar al puñado de personas que se aplicaron. Ernst no tendría más opción que desechar su plan de enviarme al Frente Norte. Mi promoción especial también quedaría fuera de consideración. Era matar 2 pájaros de un tiro. Después de eso, podría simplemente refugiarme en el cuartel general del Estado Mayor y buscar la manera de obtener una baja deshonrosa. Genio. Sonriendo satisfecho, tomé el aviso y me dirigí al departamento de personal. Asterisco. Al día siguiente. Llegué al trabajo como de costumbre y estaba revisando mis tareas diarias cuando se escuchó un golpe educado y la puerta se abrió. Levanté la vista y vi a un oficial del departamento de personal acercándose a mí, sosteniendo un expediente. ¿Teniente Daniel Steiner? Sobre ese aviso de reclutamiento que me pidió que difundiera ayer a las unidades traseras. Al ver que solo tenía un expediente en las manos, supuse que no había solicitantes o que eran muy pocos. Funcionó incluso mejor de lo que pensaba, reflexioné, sonriendo por dentro. Pero no podía mostrar tal expresión al oficial, así que puse una mirada de decepción. Supongo que no hay soldados dispuestos a dedicarse al imperio después de todo. ¡Qué decepción! ¿HM? No. Es todo lo contrario. ¿Lo contrario? Mientras me preguntaba qué quería decir, el oficial aplaudió 2 veces. Pasen. Al llamarlos, 5 soldados entraron, luchando por sostener montones de formularios de solicitud apilados en sus brazos. Felicidades. Han superado a 2,176 solicitantes en un solo día. Parece que no necesitarán reclutar más, así que vine a buscarlos. Pensé que era un buen aviso, pero nunca imaginé que sería tan efectivo. El oficial sonrió mientras me elogiaba, pero... Espera, ¿por qué demonios la gente está solicitando esto? Quedé completamente atónito. Capítulo 8. Un encuentro indeseado. Abrumado por la desesperación al escuchar que teníamos más de 2000 solicitantes, cuestioné al oficial de organización. Le pregunté qué era exactamente lo que hacía tan efectivo el aviso de reclutamiento que yo había escrito. El oficial sonrió y comenzó a explicar, contando amablemente con los dedos mientras hablaba. A medida que la guerra con las naciones aliadas se prolongaba, los hijos de los padres que murieron en el campo de batalla habían crecido y se habían convertido en adultos. Ardientes por un deseo de venganza, se alistaban en masa. El aviso de reclutamiento del teniente Daniel Steiner, oficial de operaciones en funciones, era como echar aceite al fuego de los corazones vengativos de estos soldados, por lo que era natural que el número de solicitantes aumentara. Además, el campo de batalla era el Frente Norte, donde el ejército imperial tenía actualmente la ventaja. Se consideró que un número considerable de soldados buscaría hacerse un nombre en un frente favorable. La frase que describía la retaguardia como llena de parásitos probablemente provocó el espíritu desafiante de los soldados. Existía una alta probabilidad de que algunos de ellos tomaran el aviso en serio y se presentaran por honor. Dejando de lado toda la lógica mencionada anteriormente, simplemente había algo en el aviso del teniente Daniel que conmovía el corazón de un hombre. Después de mostrar los 5 dedos, el oficial de organización añadió un cumplido. Tienes talento para la propaganda. Me dijo que le avisara en cualquier momento si deseaba transferirme al departamento de personal. Respondí a la oferta de trabajo con una sonrisa incómoda. Despedí al oficial y ordené a los soldados que comenzaran a clasificar los documentos. Realistamente, no podía rechazar a más de 2000 solicitantes, por lo que mi despliegue en el Frente Norte estaba prácticamente confirmado. En ese caso,
La mejor acción era asegurar mi propia seguridad seleccionando a los soldados más normales y élite del grupo de solicitantes. Por lo tanto, excluir a cualquiera con incluso un pequeño historial criminal. También excluir a aquellos cuyo único motivo sea la venganza. Excluir a quienes tengan ideologías subversivas o que parezcan mentalmente inestables. También excluir a cualquiera que haya desobedecido una orden de un superior durante el entrenamiento. Excluir a cualquiera que no haya obtenido una puntuación perfecta en la prueba de puntería. Excluir a cualquiera sin aptitud para la magia. Después de la revisión inicial de los documentos, el número de solicitantes restantes era de 327. De entre ellos, seleccioné cuidadosamente a aquellos con expedientes sobresalientes y conducta militar ejemplar, reduciendo la lista una y otra vez hasta tener un pelotón de 20 miembros, a quienes envié las notificaciones de aceptación. Y ahora, 10 días después de enviar esas notificaciones, estaba frente a ellos. Mientras los miembros de mi pelotón elegido se alineaban en 2 filas de 10 frente a la fuente en la puerta principal del cuartel general del Estado Mayor, nuestro punto de reunión designado, sentí una presión injustificada. Sus ojos eran especialmente aterradores. Para exagerar un poco, tenían la mirada de hombres de voluntad de acero que seguirían una orden para llevar a cabo una carga suicida, sin una sola queja. Incluso si fui yo quien los eligió, ¿acaso carecen completamente de humanidad? Un sudor frío me brotó en la espalda sin que me diera cuenta. Por supuesto, no todos los miembros del pelotón actuaban como máquinas de guerra desprovistas de humanidad. Había una mujer, parpadeando con ojos claros entre los hombres corpulentos. Frien Remiliat. La mujer que había conocido en la celda de detención, un NPC con nombre que algún día se convertiría en la santa del imperio. Debe haber completado su entrenamiento sin problemas, ya que ahora llevaba el distintivo de rango de soldado de segunda clase. La había elegido sin pensarlo mucho cuando vi su nombre en la lista de solicitantes. Pero ahora, al ver la mirada brillante de Frien entre los soldados llenos de espíritu combativo, me recordó a un loco de ojos claros. ¿Cometí un error al elegirla? Observé a Frien con cautela por un momento antes de soltar una tos seca. Es bueno verlos, soldados. Era deber de un comandante dar un breve resumen de la misión antes de la partida. Ahora estaba a punto de cumplir con ese deber, mientras esperaba que los nuevos miembros de mi pelotón se asustaran y huyeran. Como vieron en el aviso de reclutamiento, soy el teniente de Estado Mayor de Operaciones Daniel Steiner, y soy su líder de pelotón. En caso de que no lo hayan notado en el aviso, lo diré de nuevo, no tengo experiencia en combate. Aunque les estaba diciendo que podría ser incompetente, no hubo el más mínimo movimiento. Bien. ¿Entonces van a mantenerse firmes? Entonces tendré que ser más contundente. Por lo tanto, no esperen un comandante competente. Lo único que quiero es la completa ruina de las fuerzas aliadas y los gritos de los bárbaros que pertenecen a ellas. Estaba tratando de enfatizar que no tenía ningún dominio de tácticas o estrategia. Un soldado normal debería sentir miedo en este momento. Pero por alguna razón, sonrisas feroces florecían en los rostros de los miembros del pelotón. Los miré, guardé silencio por un momento y luego lancé una advertencia. No necesito cobardes. Esta es su única oportunidad para escapar de un campo de batalla que apesta a sangre. Quien desee abandonar la misión, que levante la mano. Como era de esperar, nadie levantó la mano. Estos tipos realmente no estaban cuerdos. Suspirando internamente, hablé una última vez. Excelente. Ustedes, tontos que desean desafiar a la muerte. Yo personalmente los ayudaré. Su sudor y sangre traerán gloria al imperio. En el momento en que terminé de hablar, los soldados hicieron un saludo militar. Gloria al imperio. Sus voces unificadas resonaron, lo suficientemente fuertes como para sobrepasar el cuartel general del Estado Mayor. Observándolos, gemí en secreto y cerré los ojos. Estoy perdiendo la cabeza. No eran menos que fanáticos de la guerra. Asterisco. 4 días después. Frente Norte, puesto avanzado temporal de la Unidad de Misión Especial 307. Hoy es el día en que se supone que deben llegar los refuerzos de la Unidad de Mando Directo del Estado Mayor, ¿verdad? El capitán Heinz Smith, comandante de la compañía de la Unidad de Misión Especial 307, descansaba en su tienda de campaña en el cuartel. Metió la mano en el bolsillo y sacó el aviso de reclutamiento que había visto antes. Aviso de reclutamiento para refuerzos del Frente Norte. Escuchen todos. Una feroz batalla para proteger las tierras sagradas de nuestra patria está en curso en el norte. Por lo tanto, quiero a aquellos que estén dispuestos a sacrificar sus vidas por el imperio. Oh, soldados. No vivan para codiciar el grano del imperio, sino mueran y conviértanse en la base que adorna la gloria del imperio.
Únanse a mí, y hasta el día de su muerte, destruirán, arrasarán y eliminarán a nuestros enemigos. No desearemos nada más que la muerte de nuestros enemigos. Es como mirar la locura. Habiendo servido en una unidad de misión especial y experimentado asesinatos, eliminación de objetivos de alto valor y operaciones antiterroristas, Heinz se enorgullecía de haber presenciado todo tipo de locuras. Pero este aviso le era desconocido incluso a él. Esto no es como reclutar camaradas para luchar juntos. Parecía como si quisiera piezas desechables para ser usadas y tiradas por el imperio. Teniente Daniel Steiner, ¿era? Según su ayudante, era un oficial talentoso que recientemente había recibido un ascenso especial a teniente por 3 logros distinguidos. Que él no estuviera satisfecho con eso y se ofreciera voluntariamente para el Frente Norte significaba solo una cosa. Un fanático de la guerra obsesionado con el ascenso. Para Heinz, el teniente Daniel Steiner parecía el tipo de hombre que usaría a sus propios aliados sin derramar sangre ni lágrimas para su propio beneficio. El pensamiento le dejó un mal sabor de boca. Heinz inconscientemente apretó el puño antes de sacudir la cabeza. No debería juzgar a una persona solo por rumores. Nunca se puede saber cómo es alguien realmente hasta que lo experimentas por ti mismo. Justo cuando estaba fortaleciendo su determinación, un soldado entró en la tienda y saludó. «Capitán, han llegado los refuerzos del cuartel general del Estado Mayor». Al escuchar el informe, Heinz asintió. «Entendido. Iré a verlos». Heinz guardó el aviso en su bolsillo y se levantó. Él echó un vistazo a una joven que leía un libro tranquilamente cerca, pero ella parecía absorta, así que no la molestó. Después de darle a la joven un respetuoso asentimiento, Heinz abrió la solapa de la tienda y salió. Su visión se aclaró, revelando un solo pelotón marchando sobre el terreno cubierto de nieve. Los 20 soldados emanaban una aura intensa, casi abrumadora. Los oficiales y soldados de la unidad de misión especial que pasaban se estremecían y se apartaban de ellos. Al frente de estos soldados semejantes a máquinas de guerra estaba nada menos que el teniente Daniel Steiner. Él miraba fijamente al frente, sus ojos demacrados brillaban con una luz carente de emoción. Cuando sus miradas se cruzaron, Heinz sintió que su cuerpo se tensaba inexplicablemente. Daniel, que había estado frunciendo el ceño, pareció darse cuenta de que estaba mirando al comandante de la unidad y saludó prontamente. Mientras Heinz devolvía el saludo con tensión, Daniel se acercó con una leve sonrisa. «Es un honor conocerlo, capitán Heinz Smith». «¿Conoces mi nombre?» «Sí. Hice una investigación básica sobre la unidad a la que me uniría. Es una unidad que ha llevado a cabo muchas misiones increíbles. Creo que entiendo por qué me enviaron aquí». «Aprecio que lo digas». «El viaje hasta aquí debió ser difícil, ¿no estás cansado?» «Tus soldados también deben estar agotados por el camino». Daniel soltó una risa baja y negó con la cabeza. ¿Estás hablando de esos aspirantes a suicidas? Los he estado observando durante unos días. Nunca parecen cansarse, así que no te preocupes. Al escuchar las palabras, aspirantes a suicidas, un sudor frío recorrió la espalda de Heinz. Justo como pensé, trata a sus propios soldados como simples consumibles. En realidad, solo era una broma para aligerar la atmósfera pesada, pero para Heinz, ya atrapado en sus prejuicios, Daniel comenzaba a parecer algún tipo de demonio. ¿Capitán Heinz? Sin ser consciente de nada de esto, Daniel inclinó la cabeza ante la expresión rígida de Heinz. Justo entonces. ¿Qué es todo este alboroto? Se abrió la solapa de la tienda detrás de Heinz, y apareció una chica rubia. Vestida con una blusa blanca pura y un broche rojo en el cuello, parecía una joven dama de una casa noble. La mirada de Daniel se dirigió naturalmente hacia ella. En el momento en que sus ojos se encontraron, se quedó paralizado y en silencio. Al ver esto, Heinz abrió la boca para presentar a la chica. Esta es una corresponsal de guerra que se ofreció voluntaria para nuestra unidad. Llegó hace unos días y dijo que quiere capturar en cámara los triunfos del ejército imperial. Aún con la explicación de Heinz, Daniel no pudo apartar la vista de la chica. Consciente de su mirada, la chica le dio a Daniel una sonrisa radiante. En ese mismo instante, Daniel sintió como si cada célula de su cuerpo se hubiera congelado por completo. ¿Esta mujer es una corresponsal de guerra? No. Absolutamente no. Hasta donde Daniel sabía, la mujer que estaba frente a él era de la realeza. ¿Qué haces aquí? La heredará al trono, destinada a convertirse algún día en la emperatriz del imperio. Sylvia von Amber. Esa era la verdadera identidad de la joven. Capítulo 9. Rechazo las dos opciones. ¿Por qué la princesa imperial se haría pasar por corresponsal de guerra en plena zona de conflicto?
Un fuerte sentimiento de inquietud invadió a Daniel, pero rápidamente fingió una expresión de calma y extendió su mano derecha. Un placer conocerla. Soy el teniente Daniel Steiner, oficial de operaciones en funciones para el cuartel general del Estado Mayor. Si la princesa estaba en el frente norte bajo una identidad falsa, debía tener una buena razón. Decir de inmediato, no es usted Su Alteza la princesa, solo traería problemas. Selvia estudió a Daniel por un momento antes de extender su propia mano para aceptar el apretón de manos. Soy Ravi Emilia, corresponsal de guerra. Por favor, siéntete libre de llamarme Ravi. Daniel asintió, terminando el apretón de manos y soltando su mano. Para evitar despertar sospechas innecesarias, decidió que lo mejor era mostrar solo el nivel de cortesía que se le brindaría a un corresponsal de guerra. Ahora bien. Daniel se volvió hacia Heinz. ¿Te importaría ponerme al tanto de la operación? Había lanzado la pregunta para cambiar de tema, sintiéndose agobiado por la mirada de la princesa. Desde la perspectiva de Heinz, sin embargo, que Daniel pidiera un resumen operativo antes incluso de descansar de su viaje lo hacía parecer alguien difícil de tratar. No es un cualquiera. Con ese pensamiento, Heinz asintió y se dio la vuelta. Sígueme. Te daré un breve resumen de la misión. Al entrar en la tienda de mando detrás de Heinz, lo primero que Daniel vio fue una mesa redonda con un mapa operativo desplegado. A lo largo de la pared, soldados estaban sentados frente a radios, en espera de comunicaciones. En una pizarra junto a ellos había fotos de oficiales aliados de alto rango. Debajo de cada foto, se detallaban minuciosamente los datos personales y los movimientos recientes de cada individuo. Mientras Daniel miraba fijamente la pizarra, Heinz comenzó a hablar. Él es el ayudante del comandante del cuerpo del Frente Norte de las Naciones Aliadas. Su rango es coronel y se llama Jeremy Stringer. Es el objetivo que debemos asesinar en esta misión. Daniel desvió la mirada, mirando a Heinz con una expresión dudosa. Su rostro claramente preguntaba cómo se suponía que debían asesinar a un objetivo de alto valor protegido por innumerables guardias. Si sus roles se invirtieran, Heinz habría mostrado la misma expresión. Soltando una risa baja, Heinz dijo, como sabes, el Frente Norte se formó cuando el reino de Eldresia se unió a las Naciones Aliadas. Esos bastardos bárbaros sin idea invadieron territorio imperial con 3 divisiones. Pero el ejército imperial no se retiró. Así es. Gloriosamente, abrumamos a las Naciones Aliadas y recuperamos la mayor parte del territorio perdido. En el proceso, el alto mando enemigo se retiró de una vez, pero algunos quedaron para seguir luchando. Solo había un punto que Heinz intentaba destacar. Tácticas de retraso. Heinz asintió ante las palabras de Daniel. No quiero alabar al enemigo, pero fue una elección inteligente. Gracias al coronel Jeremy que les compró tiempo, el liderazgo aliado en el Frente Norte pudo retirarse sin pérdidas significativas. Él, en cambio, quedó aislado. Heinz soltó una risa baja. Era una risa que rozaba el desprecio. El coronel Jeremy puede ser astuto, pero no parece ser valiente. En el momento en que confirmó que su liderazgo se había retirado, decidió retirarse él mismo en lugar de hacer una última resistencia. No es más que una rata. En efecto. Tal como dijiste, esa rata recientemente envió a 2 batallones al combate, y luego se escabulló hacia la retaguardia con una escolta del tamaño de una compañía. La inteligencia central había detectado esto y emitió una orden a Heinz, quien estaba activo en las líneas del frente. Para resumir la orden del alto mando, coloca una trampa para ratones en la ruta de escape de la rata. Espera y luego mátalo, ¿entiendes? Era tan simple que hasta un tonto podía entenderlo. Daniel fue directo al grano. Entonces, ¿cuáles son sus rutas de escape proyectadas? Como si hubiera estado esperando la pregunta, Heinz tomó una batuta de mando y señaló el mapa operativo sobre la mesa. Las rutas de escape más probables estaban marcadas con un bolígrafo rojo. La primera ruta es la meseta de Drockenberg. Su gran altitud y escasa población la hacen ideal para evadir la persecución. Además, dado que no puede usar las carreteras, cruzar la meseta es la forma más rápida de regresar al territorio aliado. Heinz señaló otro lugar. La segunda ruta proyectada es cruzar las tierras altas del noroeste y entrar en las montañas nevadas. Si evita el lago Aldera y se oculta en la región selvática, el reconocimiento aéreo se vuelve imposible, convirtiéndola en la ruta perfecta para una retirada sigilosa. Habiendo terminado su explicación, Heinz guardó la batuta. Desafortunadamente, tenemos que elegir una de estas 2 rutas probables y esperar al acecho. Si dividimos nuestras fuerzas, aumentan las posibilidades de que Jeremy se escape. En tu opinión, ¿cuál de las 2 rutas tomará Jeremy?
Las palabras y acciones de Heinz parecían ponerlo a prueba. Daniel se acarició la barbilla y miró fijamente el mapa. Espera un momento. ¿Es esto una oportunidad para una baja deshonrosa? Si propongo una opinión completamente diferente y luego arruino espectacularmente la misión, mi evaluación de desempeño caerá en picada. ¿Y si demuestro mi incompetencia justo frente a la princesa? Baja deshonrosa, garantizada. Sentía como si una fanfarria sonara en su cabeza. Ocultando una sonrisa, Daniel adoptó una expresión seria y negó con la cabeza. En mi opinión, el coronel Jeremy no elegirá ninguna de esas rutas. La contradicción directa de Daniel a la opinión de su superior sumió la tienda en un silencio. Sylvia, que había estado observando su conversación desde cerca, miró a Daniel con interés. Heinz, sin embargo, simplemente frunció el ceño con desconcierto. ¿Podrías explicar exactamente a qué te refieres? Sí. Creo que Jeremy intentará escapar por el Cañone del Kral. ¿Cañone del Kral? No seas ridículo. Esa zona fue minada al comienzo de la guerra para bloquear el avance de los aliados. Jeremy lo sabe tan bien como nosotros. Daniel levantó la cabeza y encontró la mirada de Heinz. Es precisamente porque es un método absurdo que Jeremy elegirá el Cañone del Kral. ¿Crees que no sabe que su única oportunidad de sobrevivir es atacar el punto ciego del ¿Imperio? Su absoluta confianza fue momentáneamente intimidante. Sin embargo, Heinz no tenía intención de seguir la imprudencia de Daniel. Teniente. El ejército imperial valora la racionalidad. La unidad de misión especial no es lo suficientemente imprudente como para seguir tu apuesta. Si esa es su orden como oficial al mando, capitán Heinz, la aceptaré. Sin embargo, debe estar preparado. ¿Preparado para qué? Ante la pregunta de Heinz, Daniel respondió sin parpadear. Aunque estoy asignado temporalmente a la unidad de misión especial, en última instancia estoy al mando de una unidad directamente bajo el cuartel general del Estado Mayor. Si no logramos capturar al coronel Jeremy debido a su decisión, capitán Heinz, no tendré más opción que informar este hecho al cuartel general del Estado Mayor. El cuartel general del Estado Mayor los está observando. Al escuchar las palabras de Daniel, Heinz no pudo evitar sentirse presionado. De hecho, Daniel sabía cómo manejar adecuadamente su respaldo. Dejando escapar un bajo gemido, Heinz finalmente logró hablar. Teniente, no debería hablar tan a la ligera. Si el enemigo no aparece en el Cañone del Kral, ¿cómo asumirá la responsabilidad? Estoy preparado para aceptar cualquier acción disciplinaria. Además, Daniel hizo una pausa por un momento antes de continuar. Por favor, permítame llevar solo a mi pelotón y esperar al acecho en el Cañone del Kral. ¿Está diciendo que tiene la intención de derrotar a la compañía de Jeremy con un solo pelotón? Sí. Después de un prolongado combate en el frente norte, la compañía de Jeremy sufrirá de baja moral y agotamiento físico. Teniendo en cuenta el terreno, mi pelotón es más que capaz de derrotarlos. Si lo que dijo Daniel era cierto, podrían dividir sus fuerzas y esperar en ambos lugares simultáneamente. Mirando a los ojos confiados de Daniel, Heinz echó un vistazo a Sylvia. Sylvia, que sonreía con interés, asintió. Al ver esto, Heinz frunció el ceño y autorizó el audaz plan de Daniel. Muy bien. Si estás tan seguro, autorizaré la operación. Cuando sea el momento adecuado, lleva a tu pelotón y monta una emboscada en el Cañone del Kral. Sí, señor. Gracias. Daniel dio un saludo formal, se dio la vuelta y salió de la tienda. Solo entonces pareció aliviarse la atmósfera sofocante. ¿Ese bastardo serpentino? Mientras Heinz miraba la abertura de la tienda por donde Daniel acababa de salir, Sylvia habló desde cerca. Capitán Heinz, ¿qué tipo de persona cree que es Daniel? Heinz desvió la mirada y bajó ligeramente la cabeza. Su Alteza, en mi opinión, es un soldado excelente. Demuestra no solo un juicio situacional independiente, sino también una destacada determinación y valentía. Sin embargo, no puedo decir que sea un ser humano ejemplar. Para Heinz, Daniel parecía carecer por completo de respeto hacia los demás. ¿Sugerir llevar a cabo la misión solo con su pelotón? Parecía nada más que un deseo de monopolizar los honores militares. Un demonio que conduce a sí mismo y a sus hombres a la ruina con el único propósito de obtener un ascenso. Esa era la impresión que Heinz tenía de él. Por lo tanto, insto a Su Alteza a reconsiderar cualquier plan de hacer del teniente Daniel Steiner un aliado. Ese hombre no sabe cómo respetar a los demás. Según mi experiencia, hombres como él no terminan bien. Heinz ofreció su sincero consejo, pero solo sirvió para despertar aún más el interés de Sylvia.
Capitán Hines, no hay perro ni hombre en este mundo que no pueda ser domesticado. Los ojos de Sylvia se entrecerraron suavemente mientras miraba el lugar donde había estado Daniel. Además, en cuanto a si realmente le falta respeto a los demás, lo veré por mí mismo y seré el juez de eso. Asterisco. Al día siguiente, en el cañón del Kral. Hace frío. Temblaba en lo alto del acantilado del cañón. Aunque llevaba puesto el abrigo de invierno de oficial, el frío parecía atravesar la tela. Solo quiero arruinar esta misión y regresar al cuartel general. Solté un leve sollozo y miré a mi lado, donde vi a Frien vigilando el cañón con un par de binoculares y a Sylvia sentada sobre un tronco caído. El resto de los miembros del pelotón estaban ocultos y cubiertos, usando nieve y ramas secas. Pero, ¿por qué nos siguió Sylvia? Ella sostenía una cámara Leica, aparentemente con la intención de mantener su papel de corresponsal de guerra, lo cual, francamente, era absurdo. ¿Qué tipo de corresponsal de guerra anda vestida tan impecablemente? Su blusa, abrigo y pantalones eran todos de marcas de lujo caras. Probablemente usaba esas cosas todo el tiempo, así que probablemente no tenía idea de lo caras que eran. Mientras la observaba, pensando en lo torpe que era, nuestras miradas se cruzaron. Al ver que estaba a punto de hablar, rápidamente giré la cabeza y tosí secamente. ¿Alguna señal de movimiento enemigo? Ante mi pregunta, Frien negó con la cabeza. Ninguna, teniente Daniel Steiner. Claro. Por supuesto que no había. Prácticamente les había obligado a darme esta zona operativa en primer lugar. Y lo había hecho con el propósito expreso de obtener una baja deshonrosa. ¿Por qué vendría el coronel Jeremy aquí? A menos que esté loco. Mientras las sombras del cañón ofrecían cobertura para un avance sigiloso, una emboscada desde ambos acantilados los pondría en una gran desventaja. Además, el coronel Jeremy sabía que el ejército imperial había minado el cañón, lo que hacía aún menos probable que eligiera esta ruta. Por lo tanto, mi operación fue un fracaso total. Y no cualquier fracaso. Como prácticamente había amenazado a mi oficial al mando, Hines, para conseguir esta asignación, estaba destinado a enfrentar duras críticas. Con la princesa presenciando mi incompetencia de primera mano, será un fracaso verdaderamente perfecto. Dicen que la crisis es oportunidad. ¿Quién hubiera pensado que en el frente norte, donde me enviaron por un ascenso no deseado, aprovecharía la oportunidad para una baja deshonrosa? Sonreía satisfecho para mí mismo cuando sucedió. Ese segundo teniente Daniel Steiner. Preguntándome de qué se trataba todo el alboroto, miré hacia donde Frien bajaba sus binoculares y me miraba hacia arriba. Tenías razón, tal como dijiste, señor, la compañía del coronel Jeremy está entrando en el cañón. Espera, ¿qué? Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar que quieres que siga subiendo más partes. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo.